diarios pueden ser muchas cosas y de muy distintos tipos, pero sobre todo son un gran invento para flojos e inconsistentes como un servidor. Desde el momento en el que pones el pie en una novela, contraes una pesada deuda hasta el final de la misma. Evolución del personaje y de sus motivaciones, desarrollo y verosimilitud de la trama, consistencia rítmica y narrativa a lo largo de toda la obra y un larguísimo etcétera de cosas a tener en cuenta que en el mejor de los casos solo traerá consigo un largo periodo de ausencia en tu vida y en el peor, un trastorno mental. Porque dinero, lo que es dinero, vas a ganar más bien poco. Un diario te exonera de todo eso. Puedes empezar un lunes 15 de septiembre de 2025 y continuar un martes 29 de octubre sin tener ni pajolera idea de qué es lo que habías escrito antes. El presente de una novela es esclavo de lo hecho y de lo que será. Y yo, que amo la libertad por encima de todas las cosas, no puedo imaginarme 1, 2 o 3 años de mi vida subyugado a un proyecto que sé de antemano que no conduce a ninguna parte. El diario es anarquía al fin y al cabo, un arroyo que transcurre río abajo como la vida misma y que, como la vida misma, puede acabar en cualquier momento y en cualquier lugar, sin explicaciones, sin deudas pendientes. Solo encuentro un pequeño inconveniente, y es que salvo que seas Frank Kafka, Cesare Pavese o una niña judía escondida en una habitación tras una estantería, lo más probable es que tu vida no le interese absolutamente a nadie. Pero ¿qué es la literatura sino personas que se conectan unas a las otras mediante palabras? Personas desconocidas que se aferran entre sí porque de alguna forma, en tu vida anodina y anónima, también puedes ser capaz de arrojar luz a quien comparte tu pésimo destino. Un destino que, por suerte, solo está escrito en las novelas y a que en el caso de los diarios seguirá estando por escribir hasta el final de nuestros días. Es Medianoche en Comara. So many problems, so many close friends, and when it's gonna rain, how many gonna stop? Qué susurrante, es Medianoche en Comara. Cada día lo dices más convencido, más aterciopelado. Más aterciopelado. Siempre tengo un problema con... Sueno como la moqueta de la biblioteca Gabriel García Márquez. Mullidita y acolchada. Siempre tengo un problema con tus introducciones, que es que estoy tan pendiente de lo que voy a decir yo que cuando ha acabado la intro no sé lo que has dicho. Entonces, para saber realmente lo que has dicho, tengo que escucharme el programa. Programa, no va contra ti. ¿Te has escuchado el primero ya? No, estoy en ello. Me han dicho que el feedback es contundente. Tardas 30 días laborables, ¿no?, en escuchar mis introducciones. Exactamente. Bueno, no pasa nada. Tengo aquí a mi izquierda, voy a iniciar ya, si os parece. Sí, por favor, arranca. Marcel Beltrán, érase una una vez un hombre preocupado y un hombre que escribe, a magos de diarios, o al menos una temporada que lo hacías. Sí, de esto hablaré más tarde, si me permites. Vale. Soy un hombre preocupado, pero que está intentando darle la vuelta a la situación. Hoy vamos a hablar de grandes diaristas, entre ellos probablemente va a salir en algún momento Chirves, que lo tenemos fresco porque no hace mucho tiempo en realidad que Anagrama sacó sus diarios. Yo entiendo que se publican una vez ya Chirves se ha muerto, ¿no? Sí, ya hubo algún adelanto antes de que él se muriera, vale. Creo que en el Cultural o así, porque vale. Hay como la disputa esta de siempre de no, es que el autor quería que se publicara, que no, y tal. Sí. Bueno, es lo suficientemente contundente en sus diarios, ¿no? Y aparte, como habiendo hecho un adelanto para los diarios, como para los periódicos, quiero decir, como para que quisiera que se publicara. Hay una frase, ¿vale?, en esos diarios de Chirve, últimamente que es la frase que me está ayudando a combatir mis preocupaciones. Dice Chirves: los cobardes mueren cada 15 días, los valientes el día que les toca. Y así estoy yo, dispuesto a ser un valiente y a no volver a ser un cobarde nunca más. Muy bien, Marcel, tío, me parece una gran Esto me frase. va a durar, calculo, unas 2 horitas. Dentro de 3 horas volveré a estar en la misma persona, el mismo sitio de siempre. Sí. A mi derecha, Sergio Molina, érase una vez un hombre enamorado de algo o de alguien, a ver si lo defines algún día, a ver si al 10º capítulo de esta quinta temporada defines de qué estás enamorado. Estas frases tan grandilocuentes, ¿no? Como esta que acaba de decir Marcel, que es un poco de Winston Churchill, ¿no? Que suena como cuando el humor es una cosa más vale morir de pie, ¿no?, que morir de arrodillado. Winston Churchill, un hombre que seguramente estuvo toda su vida sentado.
Bueno, me ha llegado feedback de que somos muy serios, que el primer capítulo fue muy... El episodio fue muy serio. La primera media hora. Que estuvimos muy serios, que estuve muy serio. Que ustedes, ¿cuál es mi cámara? Ustedes han hecho, da igual, una de ellas, ¿han hecho algo por primera vez, alguna vez? Bueno, pues esta es la... Molina, tercera vez. estamos grabando el tercer capítulo. No, quiero decir, esta es No, la lo digo tercera porque vez. está referenciando al primero, pensando que es el anterior. No, Claro, ok. esta es la tercera vez después de Es la de tercera la vez. primera. Yo afronto estas presentaciones siempre como... Me gusta como esa manera tan gratuita de increpar a la audiencia cuando no llevamos ni 3 minutos de programa. Sí. Bueno, no. Esto es morir atacando. Es interactivo. Afronto siempre estas presentaciones con el miedo porque, claro, siempre metemos con mucha energía en la preparación de los episodios, no sé si os pasa, y luego prácticamente te olvidas de lo que has hecho en el anterior, ¿no? Entonces a veces tienes como miedo de repetirte, de decir literalmente algo que ya has dicho en un episodio anterior, que es un poco lo que, no sé, me imagino estas series tipo Battlestar Galactica, no sé si la habéis visto alguna vez, ¿no? De que llegas a un planeta como Marte o un planeta donde te piensas que eres el primero que llegas y alguien como tú, otro humano en otra parte ya ha llegado antes, ¿no? Y a veces cuando pasas por la literalidad de lo que hayas dicho es como un poco avergonzante, ¿no? Porque es como si siempre estás repitiendo lo mismo. De hecho, nos puede pasar porque ya llevamos... A ver, unos es cuantos inevitable, capítulos. ¿no? Después de, yo creo que debemos llevar 40 capítulos. O sea, quiero decir... Yo creo que es hay... Mira, bastante y viene normal bien que para pase. enlazar con el tema de hoy. Hay 4, 5, 6 escritores y escritoras que desde el primer capítulo hace ya 4 o 5 años... Recurrimos mucho, ¿no? Sí. Yo creo que en el top deben estar Leila Guerriero, Vilamatas, Vilamatas, puede que Martín Enrique González Caparrós, probablemente. Enrique González puede ser, Chirves bastante últimamente. Que no eres escritor. Ya salió en el primero. Pues Enrique González. ya, pero conectando con eso me doy cuenta que de ese top 10 hay 7 u 8 que son excepcionales diaristas. Yo, Ya, por sí. ejemplo, he citado mucho a Piglia. Piglia Mucho. tiene los diarios de Roberto Renzi, Kafka. de También Emilio Renzi. hemos citado mucho a le Kafka hemos citado también. mucho. Pavese, que tiene También. sus diarios. Ribeiro también, del que luego quiero hablar, que también tiene La tentación del fracaso, también sus diarios recopilados. Patricia Highsmith, de quien dicen, bueno, de esta no hemos hablado tanto, ¿no? Pero de Sí, quien dicen que era probablemente tan desgraciada como parecía, ¿no? En sus diarios. Silvia Plath, Virginia Silvia Woolf Plath. también, que también queremos hablar de ello. Yo creo que siempre Yo- que tengas un escritor delante, tendrías que preguntarle si tiene o no tiene un diario, y a los que te contesten que sí, preguntarles a continuación cuánto tiempo dejaron, o sea, cuánto tiempo les duró la broma, en cuánto tiempo dejaron de escribirlo. Porque para mí lo que realmente tiene valor son estos autores y autoras que llevan, o sea, que están toda su carrera y toda su vida, más de 60 años escribiendo anotaciones en un diario, hasta que luego eso se publica y obviamente tiene un cuerpo que aquello pesa como Y que 8 muchas veces ladrillos. no tiene, que también yo creo que es un tema que es interesante también, el tema de la publicación o no es lo que te marca el carácter de un diario Sí. personal, o sea, el hecho de escribirlo sabiendo que es secreto y sabiendo que a priori nadie va a leerlo, ¿sabes? Eso, Ya. porque no es lo mismo escribir unos diarios como obra casi de ficción, ¿no? Que sabes que eso va a ser publicado Sí. a ser unas notas personales que a priori están hechas solo para tu consumo, ¿no? Bueno, O sea, que incluso así me parece... o sea, que los diarios son un poco como lo de ponerse a dieta o ir al gimnasio, ¿sabes? Que al principio hace un montón de ilusión y te pones y te compras tu Moleskine y estás los primeros días cuando llegas del trabajo, pues mira, hoy tal, el compañero de tal, no sé qué, he pensado, no sé qué. Pero lo difícil es sostenerlos en el tiempo, lo difícil es acabar desarrollando con ellos esa relación de dependencia que sí que tienen algunos autores como Kafka y compañía. Entonces estoy convencido de que casi todos los escritores y escritoras que conocemos en su momento tuvieron un diario, pero que la gran mayoría de ellos lo abandonaron por el camino. Yo he abandonado diarios, vamos, o sea, yo creo que abandono un diario cada 3 años, ¿no? De convencerme Sí, que cada sí. noche voy a escribir algo en él, pero requiere de una disciplina y de una constancia que no todo el mundo es capaz de... Bueno, pero también hay algo como de querer dejar huella, ¿no? De que sabes que... Creo que incluso todos estos que van con el rollo este de no, yo escribo pero no quiero que se publique nunca, como que hay una parte de ellos que quieren dejar constancia de su existencia y ese es como el motor que les anima a escribir, ¿no? Y creo que era antes que hablabais de Kafka, que dejó a su colega... A Max Brod. A Max A Max Brod Brod. dejó como 2 instrucciones testamentarias distintas, una diciendo como que hubiese una parte que preservaran y la otra que prácticamente pasaran a destruirlo todo. Y el propio Max Brod dice,
no le hice caso porque yo mismo en vida le dije que valía, que si llegara este momento en el que él moría y yo tuviese que decidir, lo publicaría de todas maneras, ¿no? O de Chirves también justo lo que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, creo que el motor del diario es justamente ese, de que sabes que aunque sea algo muy, muy íntimo, de tú encerrado en la habitación, en algún momento también va a ver la luz. Y es una historia en la que tú encima da la casualidad de que eres el protagonista. O sea, claro, el protagonista de un diario eres tú. O sea, eres tú. No es Jeeves, no es el Tom Sawyer, no, eres tú. Sí, sí. Y yo y creo tú te que, moldeas a ti. Y que tiene mucho sentido que casi todas las publicaciones de los diarios que hemos estado hablando ahora sean póstumos, ¿no? O sea, ¿con qué cara vas después de un diario que llevas escribiendo 30 años, ¿sabes? Que dices que es súper personal e íntimo y dices, bueno, pues ahora lo publico, ¿no? Me parece como una especie de egolatría también como muy fuerte, ¿no? O sea, yo creo que el curso natural de un diario personal es que te lo publiquen cuando mueres, tío. Y así sucede, ¿no? Con los de Kafka, con Platt, con todos estos, ¿no? Nos parece, quería hablaros, claro, a raíz de escoger el tema, pues lo típico, empiezas a releer cosas, a buscar información, y me he dado cuenta de que había un común denominador de todo lo que leía, que es que la mayoría de escritores que han escrito un diario, y de los que me he leído un diario, no me caen bien. O sea, no es que no me caen bien ellos siendo escritor de diario. O sea, Pilia, que es un escritorazo, se pasa 300 páginas criticando a todo el mundo, a sus supuestos mejores amigos. No habla bien de nadie. Chirves, antes de que se muriese, parecía que llevaba 20 años muriéndose. No, todos son como... Bueno, supongo que hay el rollo este, ¿no? De este momento como de abrirse de tripas para afuera, ¿no? Y claro, toda la amargura y todas las impotencias y todo lo que normalmente no puede sacar a conversar públicamente, que es el momento de sacarlo, pero justamente eso hace que sean gente antipática como protagonistas de diarios. Tiene un punto, esto lo decía Ribeiro también, que tiene un punto como de vicioso, ¿sabes? El acabar cogiendo una dependencia, digo para algunos novelistas que igual sí que invierten todo su ingenio, toda su creatividad, todo su talento en intentar escribir una buena novela o un buen cuento, y en los diarios, en cambio, esa exigencia se rebaja, ¿no? Se permiten ser, pues lo que decía Sergio, mucho más ellos mismos, y ahí de repente esa parte más jodida de la literatura como que desaparece y la llevan mejor. Ribeiro decía que el gran riesgo de tomar esas relaciones de dependencia con tus diarios es que pueden acabar siendo tu única obra, ¿no? O sea, que acabes escribiendo más páginas sobre lo mucho que te cuesta escribir, porque en general lo que hacen los escritores en los diarios es decir lo mal que lo pasan escribiendo sus novelas, que no en el propio hecho de escribir esa novela o ese Tú eres carne de diario. Sí, o sea, realmente hablándolo, es que a ti creo un que la diario que te decía, pega... a mí me interesan los diarios que el autor escribe contra él mismo, ¿sabes? Yo en eso sí que creo. Siempre he estado como muy en contra de esa idea como de que la literatura o la escritura como terapia, ¿no? Como autoterapia. Ya. Pero sí que me parece que viene bien tener como una basura, ¿sabes? Para ir como descargando la mierda de vez en cuando. Pero tú cuando escribías ese formato rollo diario, que claro, no era un diario personal porque lo Estamos hablando de diarios serios aquí, tío. Porque lo publicabas en Instagram. Bueno, coño, también me interesa extrapolar, tío, los diarios a nuestra vida personal, ¿no? Bueno, aparte que hoy en día todo el mundo hace un podcast es para hablar de nosotros. Todo el mundo hace un diario. Hoy en día el Instagram de cualquiera es un diario. Que sí, caño. ¿No? Bueno, mira, sí, te voy a un diario decir un poco superfluo, pero un diario al final. Un pensamiento que estaba teniendo hoy viniendo para aquí. Es verdad, ¿no? Con los diarios siempre hay ese debate, esa cosa de que no se acaba de aclarar, de hasta qué punto aquel que los escribe lo está haciendo porque sabe que algún día van a ser leídos o no. Yo creo que esa es la gran pregunta de los diarios. ¿Se publiquen o no póstumamente? Chirves tiene párrafos en sus diarios que son maravillosos y que a nivel formal le dan 1000 patadas a párrafos de cualquier novela de otro escritor. Yo estoy convencido de que Chirves esos párrafos los releyó unas cuantas veces y los reescribió unas cuantas veces. O sea, siguen preservando el estilo. Sí. Claro, hombre. Sí, hombre. Y porque sabe claro que eso algún día va a tener un receptor. Sí, está claro. ¿Sabes Aunque sea cuando... por gusto personal de releerlo y decir, coño, suena bien, ¿sabes? ¿Sabes cuando un escritor o una escritora es más un escritor o una escritora? ¿Más puro? Cuando tiene 7 años. Yo cuando tenía 7 años y llevaba un diario donde ponía
Tú tenías un diario la con persona 7 que años. me gustaba, el profe del cole que me caía peor, que le había robado 5 euros a mi madre, que no sé qué. Todo esto lo escribía en un diario, pero por supuestísimo no quería que lo leyese nadie. Tenías un diario con 7 años. Sí, pero Ah, pues nada, hostia, en el que está bien. escribías cosas en las que realmente como que tú necesitabas quitártelas de encima, ¿no? Un poco como descargarte Bueno, la desahogo culpa, personal, ¿no? De hechos y... pero que para ti que abrieran ese diario era como si de repente alguien entrara en el baño y te vieran bolas, tío. Y vamos, es que yo no contemplaba bajo ninguna... Con mi hermano nos peleábamos porque a ver quién le pillaba el diario al otro y así le podía como pillar los ligues, pillar las vergüenzas, ¿no? Pero En ese momento sí que eres un escritor puro, cuando escribes y no quieres ser leído. Pero ¿qué es más puro? O sea, más verdad es igual a más mejor. O sea, tú puedes ser una persona que me está contando todo lo que pasa en su vida, todo lo que me cuentas es real, pero me puede importar una mierda, ¿no? El modo en que lo... Yo te digo que si tú escribieras algo sin tener ni la más mínima sospecha de que aquello iba a ser leído más tarde, tú no escribirías igual, Sergio. O sea, sí, tío, no escribirías igual. No, si es póstumamente, igual sí. Y te la pela, ¿no? Y, o sea, y cuando una vez me muera, pues bueno, que se lo encuentre y que se lo tenga que encontrar, ¿no? Como Chirves, igual que rajaba de sus mejores colegas. Pero o... Chirves ya sabía que era un autor, que era una firma de éxito. Chirves sabía que sus diarios se iban a Bueno, acabar sí, pero leyendo, bueno, tío. que tengas relevancia o tengas éxito en vida, no aplica a lo que estamos hablando. No, o sea, me refiero, ¿no? O sea, el tema de que a ti Hombre, sí, tengas éxito, los ¿no? dia- Si criticas a tu hermano, ¿sabes? Si rajas de tu hermano, o sea, da igual que tengas éxito, ¿no? Que te vas a ver mal. Pero bueno, igual haces esta lectura de, bueno, pues cuando lo lean, tío, pues la habré palmado, ¿sabes? Y no pasa nada. Ya, eso sí Yo, que por eso tiene sentido de que sea póstumo, porque, bueno, una vez te mueres, pues igual te la pela. Hostia, a mí tampoco me gustaría rajar de vosotros dos, tío, pero bueno, todo podría pasar. Pero si abriéramos tus diarios nos llevaríamos una sorpresa, ¿eh? Lo que creo. pasa es que hay algo como de insoportable, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, lo que decías tú antes, ¿no? Que estás como... Claro, un diario no es cosa de 2 meses, ¿no? En principio estás como varios años escribiendo. Si ya nos cuesta a veces, que cuando preparando esto del podcast, mirar un vídeo anterior, el repasar... Anterior del podcast, ¿quieres decir? Sí, un vídeo anterior de cómo se nota que tienes a tus espaldas años de televisión. No, pero si ya nos cuesta ahora como vernos, analizar lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal. Claro, cuando tú te sientas a mirar lo que el tuyo de 2022 o de 2015 escribió, hay como esa tentación de reescribirlo todo porque te parece tan intolerable, ¿no? Y entonces, claro, si lo reescribes ya estás como, aunque sean tus diarios, como lo más íntimo, lo más real, tienes la tentación de maquillarlo, ¿sabes? Como de transformar y crear otro personaje. Vilamatas decía que lo que le interesaba de sus diarios no era que le revelasen ningún tipo de verdad, sino un poco algún sitio que en alguna parte estuviera el registro de sus constantes mutaciones, ¿no? Un diario también sirve para eso. Si lo llevas muchos años escribiendo, te vas a las primeras páginas y de repente te das de Vilamatas, bruces. otro que citamos poco. Hay un puto capítulo Es que verdad, no citamos a Vilamatas. te das de terrible. bruces contra terrible. alguien desconocido. Bueno, pero a la vez eso como que cuando leerte a ti, cuando por ejemplo tenemos alguna publicación de, yo qué sé, en Instagram o algún artículo y te regresas al cabo de un tiempo, esa no identificación del todo con lo que has hecho también me parece muy literario, ¿sabes? Como de llegar a ser otra persona el que lo ha escrito. De que te guste 0 cuando en aquel momento te gustaba 100, ¿no? Que es aquello típico de nadie se baña nunca 2 veces en el mismo río, ¿no? Que creo que es Ángel González, el poeta asturiano, por cierto, que dice nadie se baña 2 veces en el mismo río, excepto los pobres, ¿no? Que no ha sido bueno, ¿no? ¿El chiste? Bueno, dedicado al que dijo que éramos muy serios. Oye, os voy a contar una cosa. ¿Sabéis quién fue la primera persona, digamos, a la que se le identificó un diario personal? Yo tenía algo de teoría, pero seguro que es otro autor. Sí. ¿Cuál tenías tú? Igual tenemos lo mismo apuntado. O sea, yo llevaba una cosa que me parecía... Samuel Pepys, ¿te suena? Creo que sí. ¿Están tus apuntes? Creo que sí. Joder, man, déjamelo tío. ver. Pues Samuel Pepys. Pepys, no, Pips. ¿Pips? Bueno, lo he leído en Wikipedia. ¿Es como se- londinense?
es londinense. Déjame claro. un apunte antes, que esto es muy heavy. Ya me vas a... Tío, tienes 2 folios, tío. O sea, es que eres insaciable. No, pero una cosa que es muy Ahora heavy, que que esto lo decía Uriarte, otro gran diarista, Iñaki Uriarte, al que también hemos mencionado bastante. Ahora vas con lo tuyo, ¿eh? Okay. Pero él decía que es muy heavy porque hoy en día, también con toda la proliferación de la literatura contemporánea, donde existe tanto esa escritura del yo, etcétera, nos parece como lo más habitual del mundo hablar de nosotros mismos, ¿no? Pero decía Uriarte en esos diarios que en realidad los primeros textos que se publican o que se conocen de alguien llevando un registro de su propia vida y de su propio pensamiento es de hace 200, 300 años. Sí, es en realidad es súper reciente. Sí, es súper reciente. Lo normal era contar las hazañas de tus vecinos más ilustres y tener siempre como esa mirada más encarada hacia el exterior. No es hasta hace, en realidad, muy poquito que empezamos a mirarnos más a nosotros mismos. Bueno, rollo del romanticismo, ¿no? O sea, viene renacentismo y creo que es ilustración, luego viene romanticismo en siglo XIX, que es como esa exaltación del yo, y yo creo que es ahí cuando empieza a surgir más el tema de los diarios que se personales. Considera que las confesiones de Rousseau son así como el primer diario literario, por así decirlo, que se publica. Pero el Pips es anterior. Este es anterior, este es de 1665, es de un funcionario naval, político y célebre. Para que luego digan de los funcionarios. Británico, y estuvo durante 9 años manteniendo un diario personal, además con mucha exigencia, mucha disciplina. Yo me lo descargué, me he visto un poco la frecuencia con la que publicaba. Coño, pero cuenta como cosas como muy anodinas bastante, de su día a día, ¿no? Bueno, bastante anodinas, sí, bastante anodinas en alguna parte, pero bueno, coño, que vivió hechos tan históricos como la peste o el gran incendio de Londres, creo que fue en 1665, y os voy a leer y él sobrevivió a todo. Y os voy a leer un fragmento que creo que es guay, ¿no? O sea, decir como, hostia, tío, o sea, esto formó parte de un día cualquiera en la vida de Samuel Pepys. Lo mejor que tiene de momento es el nombre. ¿Estás convencido que es Pips y no es Pepsis, eh? Pepsis. Veremos eso me pone Wikipedia. Léase, además lo tengo así, léase Pips. Así se hizo, y el general parecía todo lo animado que un hombre podía estar en tal situación. Le cortaron en trozos y su cabeza y corazón fueron mostrados al público, que gritó de alegría. Según dicen, afirmó que estaba convencido de que pronto regresaría a la derecha de Cristo para juzgar a los que ahora le habían juzgado. También que su esposa espera su regreso. Así que he tenido la oportunidad de ver al rey decapitado en Whitehall y de ver en Charing Cross la primera sangre que se vierte en venganza por la del rey. De allí me llevé al capitán Cuttance y al señor Shipley a la Taberna del Sol, donde les invité a unas ostras. Después volví a casa por el río y me enfadé con mi esposa por tenerlo todo tirado. Con la rabia le di una patada al cesto que le compré en Holanda y lo rompí, de lo que me he arrepentido después. En casa toda la tarde, colocando los anaqueles en mi estudio, por la noche a la cama. Esto sí que es una vida, chaval. Claro, o sea, es como... esta pantomima nuestra. Claro, porque al final, joder, todos los autores más o menos recientes, ¿no? Que yo veo a alguien troceado a un metro mío y estos son 3 años de terapia mínimo. No trabajaba mucho, Samuel Pepys. Sí, tenía tanto... No, al parecer era bastante alcohólico y lo cuenta, ¿no? Las duras resacas y las duras noches de alcoholismo que solía padecer en aquellas noches de Londres de 1965. ¿Vosotros creéis que...? Porque estamos hablando mucho de, como siempre, de escritores, ¿no? De gente que ha hecho diarios. Estamos hablando, ¿no? Ellos. Es un podcast de literatura. Tengo mucho calor, ¿eh? Pero es que esto de la chaqueta, tío, me parecía mala idea. Aquí, hasta hace una semana, cine en la verité. biblioteca había aire acondicionado. Sí, es verdad que nos están sometiendo a un shock térmico. No sé con qué oscura objetivo, pero... Estamos siendo objetos de un experimento. A mí también, ¿eh? No sé, te ves sudar. Pero... uy, me he pasado de... Pero... soy nuevo. Vosotros, si tuvierais que, pues esto, poneros en serio con la novela de vuestras vidas, ¿no? Que sería vuestro diario, ¿creéis que realmente habría algo reseñable que contar? O sea, ¿creéis que habría... Sí, pero hablo desde el punto de vista de... O sea, a mí que digas que te has casado, como lector, me es indiferente. Hablo de, a nivel literario,
¿Crees No, que yo habría nada, por eso no un lo momento, hago, yo creo. un gran altibajo, Tío, un gran punto de máxima tensión narrativa que esto es el muy lector generacional. del futuro sabría apreciar? Claro, ¿O creéis tío, no que eres un espía de la echar la KGB, vida, ¿sabes? la vista Es al que- pasado sería una vida monótona, repetitiva, en la que prácticamente... Hombre, mira Pepsi, tío. O sea, un día... No, es broma, es broma. Un día que parecía de lo más normal y lo más corriente, coño, leído dentro de 300 años, es un testimonio histórico, ¿no? Porque era el único. Pero era el único. Pero ahora hay, Ese pequeño matiz. ahora hay 15.000 Marcells y Exacto. 30.000 Santiago de la Cal. No tiene ningún tipo de interés. Por eso es lo que decía yo en mi intro, ¿sabes? Que un diario ¿Cómo que? puede estar bien si eres Pavese, si eres Ana Frank o si eres Kafka. Pero claro, evidentemente, como Santiago de Cal, la cosa dista mucho de ser interesante, excepto que tus diarios caigan en manos de una persona que tenga unas mismas pulsiones vitales, o sea que al Claro, final es que lo guapo de los diarios, a mí me ha chocado es lo que has sentirte dicho antes. representado... Dime. Tú siempre así. Oye, hay que pasar a la sección. No, ¿eh? déjame un segundo. Venga. Y déjame Un contestarle. segundo Joder, rápido. Como si supiera lo que vaya a Sergio decir. siempre ha sido mucho de interesarse, y en realidad es una virtud. Se interesa A ver, por personajes no que sé por dónde están vas a ver. como a las antípodas de lo que es él. Hmm. A mí, en general, con la literatura busco lo contrario. De hecho, antes has dicho, no sé qué me pasa, que todos los diaristas que leo me acaban cayendo como el culo. Yo tengo que reconocer que los diarios que más valoro y los que más disfruto son los que de repente parece que estén hablando de mi día y no del Sí, día sí, de ese claro. escritor. O Sí, sea, sí. cuando de repente reconoces emociones, Te sientes sensaciones, reflexiones representado, que sí, sí, parece... obvio. Obviamente aquí también hay una cosa metaliteraria. Si a ti te gusta escribir y tú lees los diarios de un escritor que lo único que hace es hablar de lo mucho que le cuesta escribir, ¿no? Hay como esa cosa de que compartís una vocación. Hay y un consuelo común ahí, ¿no? dices, si Kafka dudaba tanto, ¿cómo coño no voy a dudar yo? Hostia, tío, que era Kafka. Pero por eso me sorprende. Pero bueno, ¿quieres ir a la sección? ¿Vas a contestar? Sí, no, solo iba a decir en relación de si leemos a gente que dice cosas que se parecen a... No, pero me refiero, a ti siempre te han interesado esa figura del villano. Sí, Incluso bueno, a nivel político. pero es como... Me acuerdo de leer... Hay un libro que sacó Errata Natura sobre Los Soprano, ¿no? Y una de las tesis principales era el cuento este típico de por qué nos interesan los villanos, los asesinos, los mafiosos, ¿no? Sí. Y el argumento era que son todo lo que transgreden todo lo que tú no puedes hacer, ¿no? Van allá donde tú no puedes llegar, ¿no? Entonces hay como este morbo, este aliciente. Es un poco lo que decía el hijo de John Cheever, que como sabéis tiene estos diarios también que para variar son fúnebres, deprimentes. Claro, él era alcohólico, un homosexual reprimido. Gran Entonces, fumador. claro, ahí vertía todo lo que no podía ser públicamente. Y dice su hijo que es que los diarios estaban hechos para enseñarles a los otros que sus pensamientos, o sea, los pensamientos de la otra gente que los leía, no eran impensables. O sea, que los más oscuros deseos o ideas son posibles, ¿no? Y ese fue un poco el papel de Cheever con sus diarios. Bueno, sección. Vamos otra vez a la segunda, del costumbrista. ¿Qué título tiene el costumbrista? El costumbrista. ¿Os gusta? Lo he decidido yo unilateralmente. Sí, me gusta. Realmente Sí, nunca lo he sometido a debate, Parece pero está el- bien. Es como el está mapa guay. de detrás, costumbrista. Sí, sí. Va, vamos allá. Volvemos a estar aquí fuera de la biblioteca Gabriel García Márquez para mostraros una nueva sección de El Costumbrista. Y como sabéis, hoy la temática del podcast son los diarios personales y no sé si voy a encontrar a mis primeras víctimas. A ver, esta buena gente... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenas. Estamos aquí haciendo unas preguntas para el podcast de Medianoche en Comala y estamos preguntando a la gente sobre los diarios personales. No sé si tenéis diario personal o escribís alguna cosa. No es exactamente un diario, pero yo, por ejemplo, cada mañana escribo 3 páginas de lo que se me viene a la mente. De cualquier cosa. Sí. Y ponme un ejemplo sobre qué has escrito esta mañana, por ejemplo. Pues no sé, escribo... O sea, es como, ¿no te pasa que piensas a veces en 1000 cosas en un momento? Pues todo lo que pienso lo voy escribiendo, es como transmitir al papel todo lo que se me pasa por la mente y a lo mejor puede ser pues, que tengo que fregar los platos o que me da ansiedad algo que tengo pendiente o que tengo un plan y me hace ilusión, ¿sabes? Cualquier cosa. Natalia, no sé si actualmente tienes algún diario personal donde apuntas tus cositas. Sí, normalmente no todos los días, pero tengo uno donde un poco boto mis pensamientos.
Bueno, cuando estoy muy conflictuada con algo que me está pasando, me parece que es un buen ejercicio escribirlo. Vale, pues la temática del podcast de hoy es sobre los diarios personales. No sé si vosotros escribís vuestras vivencias en algún diario. Pues yo no, ahora mismo no, de jovencita sí. ¿Lo habías hecho? Lo he hecho de jovencita, pero ahora ya no. ¿Y por casualidad has recuperado todos esos diarios de jovencita? ¿O hay Pues- posibilidad de recuperarlo? Pues no sé, se lo tengo que preguntar a mi madre a ver dónde lo tiene. Porque te daría curiosidad ver lo que Sí. escribías. Bueno, el otro día le comenté a él, digo, a ver si mi madre... Pero a ver, por curiosidad, exacto, por curiosidad. ¿Y tú escribes diario personal? No, yo nunca he escrito en ningún diario. Lo que sí que tengo agendas y toda la vida las he llevado encima para recordar las cosas, ¿no? Y no olvidarme de nada. Pero diarios así donde yo anote lo que he hecho durante el día y si el vecino me cae gordo, no. Eso no está escrito en ningún sitio. ¿Y tú escribes diario personal? Pues yo acabo de empezar. ¿Ah, Estoy sí? con un gratitude journal, de estos que se llevan mucho. La verdad es que era bastante escéptica, pero empecé hace 4 días y como que ya noto los efectos. No, o sea, sí que a lo mejor veo el TikTok o el Instagram, pero no compartimos nada. No me gusta compartir tampoco, porque la gente lo ve y bueno, y a veces no me gusta a mí. No me gusta. A veces me sorprendo mucho a mí misma porque yo digo, yo fui la que escribí esto, es como que me parece muy extraño, pero sí, y me parece muy lindo de hecho a veces. Pues es el de dedicar unos minutos al día a agradecer las cosas que te han sucedido ese día. Si pudieras leer el diario personal de una persona famosa o de alguien que quieras o de alguna persona que te parezca interesante, ¿de quién leerías este diario personal? Pues me imagino, yo creo que de mi madre, porque ella falleció hace muchos años y creo que no tuvimos la oportunidad de conocernos mucho y no sé, siempre me quedé con la duda de cómo era ella, digamos, en su vida, ¿no? Pues hasta aquí la encuesta del costumbrista de hoy. 2 personas que sí que tenían, o 4 personas, ¿no? Si no estoy equivocado, que sí que tenían diario y otras que no. Me ha sorprendido la gente que hemos encontrado que escribía diario y que además le encontraba una utilidad. Yo personalmente hace muchos años que no tengo diario, pero recuerdo que tenía uno de Mortadelo y Filemón cuando era chiquitito, que también me gustaría recuperar. No sé si vosotros habéis hecho diario alguna vez o lo estáis haciendo actualmente. A ver, Grande, Guillermo. no, pero un momento. Gratitude Journal. ¿Estamos grabando? Sí, hombre, claro, no hemos parado de grabar en ningún momento. Se tira. Guillermo es Dios, ¿eh? Guillermo es Dios. Me gustan las preguntas, me gusta el ritmo, el pelo, por supuesto, Los tatuajes. y buenos testimonios. Los tatuajes, Este buenos último de la testimonios, chica último y de la su chica, madre. muy bueno, tío. muy bueno. Bueno, y de los 2 chicos, ¿no? ¿Cómo era, tío? Gratitude Live. Gratitude Journal. Gratitude Journal. Normal que alguien tiene el B2, tío, en esta mesa, tío. Tú comentas los reportajes de estos a pie de calle como si fuera un partido de Champions. Me he dado cuenta que eres forófogo absolutamente con todo. Es una cosa. Salvo que no salía. Porque salía esta mujer que decía que ya tenía TikTok para ver, Dios pero no para mío. publicar. Oye, necesitamos a Max, ¿eh? Hemos tenido un problema con el plano general Sí. y ha parado de grabar 15 minutos. Sí. Bueno, si veis algo A mí creo que raro- me han dicho que no aparezco en ningún plano. Pero ¿Cuánto rato hay grabado? No lo sé, Marcel. ¿Pero qué coño el hijo de John Silver? No sabía que el hijo de John Silver Sí. tenía movidas también. no, pero él hablaba de su padre. Ah, vale. Qué bien me Pero no es explico, interesante me el encanta. hijo de John Silver. Yo John Silver sí, pero el hijo de... Sí, porque, Sí, porque lo él que hablaba de dice, los diarios lo de que su dice padre. del padre es que Albert, ahora no. Pero esa cámara ha estado pillando todo el rato planos. Pero Santi, tío, esto es muy amateur, tío. Nos ha petado el podcast. Hay días que la carretera se coge. Hay días que la carretera se coge mal. No sube nada, tío. Esto va a ser Necesitamos a Max ya, tío. total Max. oscuridad. No, que vamos solo con una cámara, que es esa que me Bueno, está solo con enfocando esa a mí ahora. cámara, sí. Y la Y otra esto con fallaba. Max jamás hubiera pasado. Mira, os voy a hablar de... Para no perder el hilo, ¿vale? Venga, va. Juro que es la última chapa que doy hoy, pero es que es... Porque no hay más tiempo. Es algo rico de verdad. Los diarios, lo que comentábamos antes, pueden tener una dimensión literaria, pero evidentemente también tienen una dimensión Periodística. personal. Ah. ¿Qué pasa cuando de repente un diario adquiere esa dimensión personal? Que afectan la vida de las personas que los escriben, pero también de las personas que los rodean, ¿no? Hay unos diarios muy, muy célebres en la historia de la literatura, que son los de Tolstoy,
y no son tan célebres, que también por su calidad literaria o la altura, el interés, la profundidad de sus reflexiones, sino sobre todo por el impacto que tuvieron en su misma familia. De Tolstói siempre se decía que él escribía 2 diarios, uno que dejaba encima de la mesa de su escritorio y otro que escondía en sus botas para que su mujer y sus hijos no los pudieran leer. Es de verdad. En realidad se han dicho muchísimas cosas sobre los diarios de Tolstói, también sobre los de su mujer, Sofía Tolstói, que también llevó un dietario. Y hay algo bastante heavy, que es que cuando Tolstói y Sofía se conocen y a los 15 días ya se están casando, ¿vale? Cuando se casan, Tolstói lo primero, como en un arrebato de sinceridad, lo que decide hacer con su esposa es enseñarle sus diarios de juventud. En esos diarios de juventud, Tolstói contaba toda clase de perversiones, sobre todo sexuales, que había tenido durante sus años de iniciación, cuando él además estaba en el ejército ruso, y se contaban todo tipo literalmente de atrocidades que dejaron escandalizada a la pobre Sofía Tolstói. Es también muy conocida la relación que mantuvieron los dos a lo largo del tiempo, padres, por cierto, de 13 hijos, a los que se encargaba de cuidar Sofía, que también era muy buena escritora. Ella era una intelectual de la época porque era hija de un médico de la corte. Pero cómo esa relación explosiva y tormentosa que tuvieron incluso se explicaba a través de los diarios. Sofía dice que nunca se recuperó de esa lectura de los diarios de juventud de Tolstói, y luego también que se enteraba de los cabreos, incluso de las infidelidades, de las sombras de su marido, porque leía directamente sus diarios, ¿no? Pero Tolstói, a la vez, como sabía que Sofía le iba a leer los diarios, también le dejaba como recados, ¿no? Tenían como una relación paralela a través de los diarios que entre todos se leían en la familia. Y para mí ahí está la gracia, ¿no? Que unos diarios no solo tienen esa dimensión literaria, sino que también la pueden tener a nivel personal, a nivel familiar, y cómo eso puede condicionar las relaciones de una familia. Pregunta delicada. Si escribierais un diario personal con la máxima honestidad... ¿Se ha entendido lo que he dicho? Sí, totalmente. Sí, claro. Sí, de hecho, era tan profundo que es un silencio de reflexión. Necesito mis minutos para reflexionar, pero bueno. De hecho, los diarios de Sofía Tolstói, aparte de los de Tolstói, que no ha terminado. Aparte de los de Tolstói, que son muy conocidos, los diarios de Sofía Tolstói están publicados en castellano por la editorial Alba, que siempre decimos que hay que mencionar. Había que facturar. Sí. No, ¿qué ibas a decir? No, iba a hacer una pregunta un poco delicada. Si escribiréis unos diarios personales con toda la honestidad, diciendo todo... Impublicables. Impublicables. Sí. Siempre. Bueno, siempre. Una sola vez, ¿no? Ilegibles. Ilegibles, ¿eh? Hostia, Ilegibles tío. e Yo no estoy tan impublicables. seguro de que haría daño a mucha gente, ¿sabes? Bueno, a alguien sí, pero... Pero porque tú eres ¿cómo te Soy un llamabas? tío muy blanco. El gigante bueno. El gigante bueno, tío, en realidad. Bueno, pero dentro, es soy que una nube de es azúcar de un carne. poco el noruego este que no lo he leído, no voy a darme el pego, no lo he leído, no planeo leerlo y no tengo ningún interés en saber nada de él, el Knausgaard, Sí. que prácticamente acabó peleado con todo el mundo porque no se cayó nada. O sea, todo lo que pensaba de todo el mundo lo dijo, ¿sabes? Como es bueno, a la vez es lo que hace tan atractivo Mi lucha, ¿no? Creo que se llama, un poco Sí. así como... Que son un huevo de tomos. El de Hitler, ¿no? Que el mayor atractivo era Sí. justamente ese, de no pienso fingir en nada. Pero, claro, ponte tú en esa No, hostia, tesitura. me parece imposible. Bueno, es muy difícil. O ¿Qué sea, precio pagas, tío? No, Este tío, claro. estos libros lo han hecho millonario, pero es que tú igual lo cuentas todo, no te cambia la vida para nada, no ganas ni un puto duro y encima te peleas con tu familia, con tus mejores todo, amigos no y tiene con todo ningún Dios. sentido. Sí, no tiene. O sea, sí, como sí. mínimo, si te haces famosísimo Ningún multimillonario, pues dices, bueno, igual sí que ese precio yo no lo pagaría, yo creo que tú sí que lo pagarías, Santiago, porque nos conocemos ya desde hace muchos años. ¿Cuánto nos queda? Pues unos 5 minutos Ala. o 7. No, no. Yo a hoy lo le he sumo. prometido a Albert que cuando entre la sintonía vamos a estar... Se me hace corto pendientes, después. Es que creo que metemos la sección un poco tarde siempre, ¿no? La meto yo igual, ¿eh? Debería estar sí. un poco más atento. Si era un poco por... A mí, fíjate, hablando esto sobre gente que escribe diarios, quiero contar una anécdota personal. Que es Esto me encanta. le voy a poner un tono así un poco melodramático, ¿no? Pero cuando murió mi tía, bueno, lo típico que estás un poco haciendo limpieza de casa, ¿no? De los armarios y tal. Y mi tía no era alguien que hubiese dicho, no por nada, ¿no? Pero
nunca habíamos tenido ninguna conversación sobre escribir o sobre, bueno, sí que a mí me gustase, ¿no? Pero no sabía que ella, por ejemplo, tuviese, más allá de leer esporádicamente, ningún interés en escribir. El caso es que abriendo algunos cajones me encontré con unos diarios que se remontaban a varios años, en los que hablaba del resto de familiares, de un montón de cosas. Por ejemplo, hay una anécdota que a mí se me quedó grabada, que es que su padre y mi abuelo era un tipo como muy, muy rudo, esto lo he contado alguna vez, como muy, muy serio, como que nunca mostraba sentimientos. Y hay una anécdota muy, muy tierna, que es que mi abuelo tenía como unos olivares, porque son de Andalucía, y tenían una familia de gitanos que les llevaban los olivos. O sea, les hacían toda la recogida. Y entonces iban a veces a visitar a mi abuelo y traían al nieto, a un niño pequeño, un gitano, y el gitano le dijo a mi abuelo... mira, aquí está Pepe, que se llama Pepe mi abuelo, el payo, ¿cómo te quiero? Y entonces mi abuelo se emocionó, ¿no? Y esto es una anécdota que cuenta... Eso está documentado en el diario. Cuenta mi tía, ¿no? Y entre otras miles de anécdotas, ¿no? Como diciendo, hostia, mira, Sergio, que se ha vuelto a pelear con sus padres, ¿no? Y este tipo de cosas. Y me pareció flipante cómo alguien tan cercano a mí podía haber estado tanto tiempo recogiendo toda esa serie de anécdotas sin decirlo, ¿no? Para que luego digas que un diario no puede ser interesante, tío. Sí. Que sea solo por historia familiar. Y historia de una época, ¿no? O sea, la Andalucía, Jaén, o sea, como un pueblo... o sea, joder. No me quería poner grave, ¿no? Pero de golpe ha sido como, hostia, voy a dejarlo... Un poco de justicia poética, voy a contarlo públicamente. Pues que son testimonios, Es que los diarios, creo que me estoy dando cuenta ahora que se acaba el programa, pero que van mucho más allá de la literatura, ¿sabes? Sí, hombre, claro. Que nosotros, evidentemente, como lectores, les damos esa dimensión, pero van mucho ya. Y es verdad que hay muchas personas. El abuelo de Marta, de mi pareja, también nunca se había sabido que llevaba un diario. También. Y en cuanto murió no era su abuelo, era el bisabuelo. Su abuelo era el que los leyó. Pues descubrieron que habían ahí unos diarios que al final era el testimonio de toda una vida. Claro, o sea, es que yo creo que un y a diario de ahí personal, puedes reconstruir... O lo lees casi por mitomanía, muchas veces, ¿no? Conocer la historia de tu familia... Eso, por una parte, mitomanía, ¿no? Leer los diarios de Kafka o de alguien a quien admiras o por entrar un poco en su pensamiento, pero evidentemente hay mucho interés histórico, joder, si encima a esa persona le conoces, ¿no? O sea, creo que es más que evidente, ¿sabes? Sí. Por cierto, hablaba antes de Tolstói, la primera entrada de sus diarios... Es de 1847, está en un hospital, tiene 19 años y habla de que se está recuperando de una gonorrea que ha contraído después de tener sexo con una prostituta. ¿Serio? Tolstói era un pieza, tío, bastante condenable, antes que hablabas de Sofía, ¿no? Su mujer, creo que se llevaban a hostias, ¿no? Sí. Literalmente. De hecho, cuando se casan y van con el carruaje que los lleva para casa, Tolstói, prácticamente se le lanza encima porque quiere hacer el coito ya. Y ella es muy heavy, como en los diarios cuenta que muy pocos días después de casarse se da cuenta del monstruo que se acaba de meter en casa, ¿sabes? Sin embargo, ha quedado como la imagen esa, ¿no? De como Gandalf el gris, un señor sabio que se encontraba con Gandhi. Sí, el puto Gandalf, ¿no? Bueno, señores... Pero está sonando alguna musiquilla. No, pero bueno, aún no. Aún no que ya está bien, ¿no? En un cuarto de hora... De todos modos, ahora sí que me está entrando. Yo creo que la mejor definición, y voy a acabar ya con esto, sobre los diarios, es de Vítor Gombrowicz, que dijo: lunes, yo. Martes, yo. Miércoles, yo. Viernes, jueves, yo. No, que un poco decir el protagonista absoluto de los diarios soy yo. De eso van mis diarios. Muy bien, señores. Lo que a nosotros no nos gusta, hablar de nosotros mismos. Putos egolatras. Vamos tío. A lo contrario, siempre. Pues venga, un placer. No sé si el tercero o el cuarto yo ya pierdo la pista de o el último. Pero... Es que se está tan bien ya en esta biblioteca que nos sentimos como si lleváramos toda la vida. La noción del tiempo, señores. Bueno, hasta otra. Ha sido un placer. Chao, chao. So many close friends, and when it's gone rain, how many